Este tema de hoy va a ser una continuación del tema del sábado pasado. Y ustedes van a ver cuando lo estaba preparando, o sea, ustedes no van a ver, sino que cuando lo estaba preparando, me costaba mucho poder conceptualizar el mensaje de la palabra. Y me costaba mucho por el hecho de que los prejuicios que traemos en nuestra mente, en el sentido de cómo hemos pensado por tanto tiempo, nos cuesta cambiar esa manera de pensar. Jesús es contracultural. Y Jesús siempre que se manifiesta desafiando los conceptos que nosotros hemos tenido desde que nacimos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y si no tuviéramos que cambiar ningún concepto, entonces no hubiera sido necesario que Jesús venga. Justamente Jesús vino para que todos podamos experimentar metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. Significa cambio de manera de ver las cosas. Y especialmente la metanoia que Jesús vino a traer, ese arrepentimiento que Jesús vino a traer, Jesús vino a enseñarnos quién es Dios. Y resulta que cuando Jesús viene, el concepto de Jesús, el concepto de Dios que traía Jesús era tan diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. A pesar de que había chispazos, había muchas evidencias en el Antiguo Testamento del amor de Dios, pero cuando Jesús vino y trajo un concepto más profundo, un concepto maduro, un concepto pleno, un concepto perfecto de Dios, chocó tanto con la tradición, especialmente con la tradición religiosa, que los religiosos se resistieron y llevaron a Jesús a la cruz. Y por eso yo sé que estos conceptos nos pueden llevar a nosotros a caer sobre la roca o nos pueden llevar a la cruz o nos pueden llevar a querer crucificar a Jesús. Porque la revelación que trajo Jesús es muy diferente a la revelación que tenemos nosotros naturalmente en nuestra mente. Gracias. Y entonces vamos a ver el versículo de hoy, 1 Corintios 13:6. Estamos analizando las características del amor que desarrolla Pablo y que lo desarrolla en la epístola a los Corintios. Y dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y vamos especialmente a detenernos en la justicia. El amor no se goza de la injusticia. Entonces, para entender de qué no se goza el amor, entonces tenemos que entender qué es justicia. Y ya vimos nosotros, el sábado pasado vimos qué es justicia divina. Justicia divina, ¿qué es? Es darle a alguien lo que no merece. Nosotros vimos que la justicia humana se contrapone a la justicia divina, porque la justicia humana, ¿cuál es? ¿Cómo se define la justicia humana? Es darle a cada uno lo que merece. Y justamente Dios, en su justicia, nos da lo que no merecemos. Entonces, en este concepto, yo creo que este iPad lo voy a tirar a la basura en algún momento. Me voy a irritar y el amor nos irrita. Pero ahí está, bueno, ya ahora tenemos un problema. Entonces, vamos ahí. Bueno, voy a tener que orar mucho cada vez que me traigan el iPad. Entonces nosotros podríamos definir así, el amor no se goza cuando alguien recibe lo que merece. El amor no se goza cuando alguien recibe lo que merece. ¿Por qué? Porque el que recibe lo que merece está recibiendo justicia humana. Y Dios siempre da lo que no merecemos. Entonces, cuando yo me gozo, cuando alguien recibe lo que merece, cuando yo digo bien hecho, eso no es el amor. Cuando yo me alegro porque a alguien le pasó, alguien cosechó los resultados de sus malas decisiones, eso no es amor. Y quiero que esto lo tengas muy en tu cabeza. O sea, cuando
yo me alegro, por más que sea lo justo en mi cabeza, que alguien coseche lo que merece porque hizo cosas malas y entonces está cosechando cosas malas, si yo me alegro de eso, quiere decir que no tengo ¿qué? No tengo amor. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay justo solo uno, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En otras palabras, la Biblia dice que nadie merece nada. Y entonces el amor de Dios es darme lo que no merezco. Y entonces nadie merece nada. Entonces cuando yo me alegro porque alguien está recibiendo lo que merece, eso es el resultado de mi humanidad, pero no es el resultado del amor. Podríamos decir entonces, como decimos, el amor no se goza cuando alguien recibe lo que merece. Pero entonces ahora vamos a ver la contraparte. No es la contraparte, perdón. El amor se goza cuando alguien recibe lo que no merece. O sea, el amor se pone contento cuando alguien recibió lo que no merecía. Si tú tienes amor, te tienes que alegrar cuando alguien recibe lo que no merece. Qué difícil esto, ¿eh? Es muy difícil. O sea, esto porque nosotros no nos alegramos cuando alguien... Justicia para nosotros. Justicia es cada uno recibe lo que merece. Pero justamente el amor se goza cuando alguien recibe lo que no merece. Cuando alguien recibe lo que no merece, el que ama se pone contento. La justicia divina se manifestó en el Calvario. Y para que podamos seguir confirmando esto, y lo vimos el sábado pasado, Jesús recibió lo que no merecía para que nosotros recibamos lo que no merecemos tampoco. Justamente eso es justicia divina, que nos da vuelta la cabeza. Y díganme si no es difícil esto. Porque estamos acostumbrados a otra cosa. Estamos acostumbrados a ponernos contentos cuando recibimos lo que creemos que merecemos. Y estamos acostumbrados a disfrutar cuando alguien recibe lo malo que se merece, porque sembró cosas malas. Si el amor se goza cuando alguien no recibe lo que merece, ¿qué es lo que hace el odio? Vuelvo a repetir esta pregunta que parece no un trabalenguas, sino un trabamentes. Si el amor se goza cuando alguien no recibe lo que merece, ¿qué es lo que hace el odio? Y entonces, el odio se alegra cuando alguien recibe lo que merece y se enoja cuando alguien recibe lo que no merece. Tú odias cuando te pones contento de que alguien recibió lo que merecía. Y te enojas, si esa es tu actitud, te enojas cuando alguien recibe lo que no merece. Alguien puede decir, esto, Joel, estás haciendo un trabamente, te lo inventaste. No, está en toda la Biblia esto. Y posiblemente sea el mensaje central de la Biblia. Entonces, ¿cómo llamamos al acto de darle a cada ser humano lo que merece? Cuando le damos a un ser humano lo que merece, ¿cómo le llamamos a eso? ¿O cómo le llama la Biblia? ¿Cómo se llama eso? Justicia no, porque dijimos que justicia divina justamente es darle al ser humano lo que no merece. ¿Cómo le llamamos al acto de darle al ser humano lo que merece? No es misericordia, porque... Muy bien, yo sé que lo saben. Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, Julio. Condenación. Cuando nosotros le damos a un ser humano lo que merece, eso se llama condenación. Y entonces fíjense qué interesante, para que ustedes vean qué es lo que dice Jesús, en la Biblia en Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar. En otras palabras, Dios no envió a su Hijo al mundo para darle al mundo lo que merece, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. O sea, para aplicar justicia divina y darle al mundo lo que no merece.
Y por eso Dios, que es amor, se alegra cuando alguien recibe lo que no merece. Y por eso nosotros somos tan diferentes a Dios, porque nosotros nos alegramos cuando alguien recibe lo que merece. Qué trabamentes, ¿verdad? El odio se alegra cuando alguien recibe lo que merece y se enoja cuando alguien recibe lo que no merece. Y vamos a ver si esto no está en la Biblia. Vamos a ver primero un caso, el caso del profeta Jonás. Ustedes saben que Jonás, Dios lo envía a Nínive, pero a mí desde chiquito me enseñaron que él no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran muy, ¿qué? Muy malos, eran muy crueles. Los ninivitas se cree que era el imperio más cruel que existió, uno de los más crueles. Cuando ellos tomaban cautivo a alguien, le sacaban los ojos, le sacaban la piel, hacían barbaridades con sus cautivos. Y entonces nadie quería caer en las manos de Asiria porque eran gente muy cruel. Y Dios le manda a Jonás para que vaya y le predique a Nínive que iba a ser destruida. Entonces la gente dice, no, Jonás no quiso ir porque tenía miedo. Y quiero decirles que Jonás no fue que no quiso ir porque tenía miedo. Jonás se fue a Tarsis. Y ustedes saben la historia, hubo una gran tormenta, a Jonás lo tiran al agua y entonces viene un pez y ahí Jonás dice, está bien, voy a ir a Nínive, se lo traga al pez y en el estómago del pez dice, voy a ir a Nínive. Y entonces el pez lo vomita y vamos a ver qué es lo que pasa. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Fíjense que no dice que Jonás predicó que dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive, sino que dice, dentro de 40 días Dios, fíjense, a mí me sale el prejuicio tremendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, era un mensaje ¿de qué? De amor. O sea, Dios le está diciendo, Nínive va a ser destruida, quiero advertirles. Era una profecía. Los hombres de Nínive, o sea, caminó solamente un día, 3 días tenía que caminar para que toda la ciudad escuche, pero parece que llegó a oídos del rey el mensaje de Jonás, caminó un día y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. O sea, de alguna manera se arrepintieron, creyeron. Y entonces buscaron el favor de Dios para que Dios los proteja de esa calamidad que venía. Y entonces dice Jonás 3:10, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Y acá nuevamente vemos, como en todos los sermones, vemos las limitaciones de la narrativa bíblica, porque vemos que dice que Dios se arrepintió. Y nosotros sabemos, hay otro pasaje en la Biblia que dice que Dios no se arrepiente. No es ser humano que se arrepiente, porque Dios no cambia. Nada más que esto, el autor bíblico dentro de sus limitaciones le atribuye a Dios características de hombre y eso se llama en teología antropomorfismo. Darle forma de hombre a Dios. Y entonces Dios no permite que Nínive sea destruido. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa como resultado? ¿Cuál fue la reacción de Jonás ante esto? Dice, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Les hago una pregunta. ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Por qué? Porque Nínive no recibió, ¿qué? Lo que merecía. Y Jonás, el profeta de Dios, ¿qué pasó? Se enojó. Y así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Por qué Jonás huyó a Tarsis? ¿Porque le tenía miedo a los ninivitas? ¿Por qué huyó? Porque él sospechaba de que Dios amaba y él no quería un Dios que amara, y más no quería un Dios que amara a estos enemigos que eran tan perversos y que no eran del pueblo de Dios. O sea que la razón por la que el profeta Jonás huyó a Tarsis fue porque no aceptaba que Dios perdone a un pecador, porque él no aceptaba la justicia de Dios. Él quería que Dios haga justicia como los seres humanos hacemos justicia, que al que hace mal le damos lo que ¿qué? Lo que merece. Pero Dios aplica su justicia con todo el mundo y al que hace mal le da lo que ¿qué? Lo que no merece. Y sigue diciendo, ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida, si no los vas a matar a estos. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es morir antes que servir a un Dios de amor. Yo quiero un Dios de justicia, un Dios que mate al impío, un Dios que destruya a aquel que se porta mal, un Dios que destruya a todos los que no son de Israel. Un Dios que destruya a los pentecostales, que destruya a los católicos, que destruya a todos los que son la bestia, que son Babilonia. Y que nos salve a nosotros, porque nosotros lo merecemos. Dios nos libre de Jonás. Y entonces Jehová le responde a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. En otras palabras, Jonás se fue afuera de la ciudad y dijo, por ahí Dios cambia y ahora le da a Nínive lo que merece. Porque yo lo convencí. Porque Nínive se merece la destrucción. Y entonces ustedes saben la historia. Dios hizo nacer una plantita y se ve que estuvo bastante sentado ahí haciendo un picnic Jonás, porque se iba a destruir la ciudad en 40 días y tuvo que crecer la plantita para darle sombra incluso. Pero cuando estaba gozando del picnic Jonás, esperando con la esperanza de que Nínive sea destruida, enojado, siempre enojado, porque quiero decirte que todos los que hacen justicia humana siempre están enojados. Cuando tú vives para hacer justicia humana, de que estás siempre exigiendo que todos merezcan lo que hicieron, tú vives enojado o enojada. Las personas que vienen a la iglesia y que quieren que Dios le dé a la gente lo que merece, viven enojados. Entonces, él está haciendo su picnic en esa plantita contento porque ahora no tenía tanto calor, la enramada que había hecho parece que no era muy buen conquistador Jonás. Y entonces viene un gusano y se come la plantita. Y ahora nuevamente Jonás explota y se enoja. Y entonces nuevamente desea la muerte, porque así son los enojados. O sea, prefieren morir antes que aceptar cómo es el camino de Dios. Entonces Dios le responde a Jonás en Jonás 4, 9 y 10 y dice, pero Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera que se secó por el gusano? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo, Jonás, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces Jonás le podía haber dicho a Dios, pero Señor, es por eso que te pido que los destruyas. Si no saben nada estos. Tienen una teología totalmente errada.
Y Dios le dice, no, yo estoy trabajando en ellos. Tú no trabajaste en esto, pero quiero decirte que a pesar de que estas personas son crueles, yo estoy trabajando en ellos y los amo. Y no solamente los amo a ellos, sino que amo también a los animales que están allí alrededor. Y el libro de Jonás termina ahí. No sabemos qué pasó con Jonás. Si se quedó ahí esperando que se destruya Nínive, quizás se murió ahí. Pero evidentemente no, porque escribió el libro. Y evidentemente se arrepintió Jonás y al final aceptó a Dios como un Dios de amor y no como un Dios de justicia humana. El amor se goza cuando alguien recibe lo que no merece. Firmado, Dios. El odio se goza cuando alguien recibe lo que merece. Firmado, ¿quién firma eso? Satanás. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis. Y Satanás continuamente se presenta delante de Dios para que Dios nos dé lo que merecemos. Porque Satanás sabe, muy bien sabe Satanás, que nosotros ¿qué nos merecemos? La muerte. Todos, lo dice la Biblia, sin excepción. Y por eso Dios a nosotros nos da lo que no merecemos. Y el único que nos da lo que merecemos, ¿quién es? Satanás. El juicio de Dios no es para darnos lo que merecemos. El juicio de Dios justamente es para darnos lo que no merecemos o lo que elegimos. Pero Dios nunca nos da lo que merecemos. Es el pecado el que nos da lo que merecemos. Es Satanás el que nos da lo que merecemos. Porque Satanás, te quiero decir, es un moralista. Satanás lo que quiere demostrar es que se puede hacer un reino de felicidad por medio de la violencia. Satanás lo que quiere demostrar es que puede haber un camino para lograr prosperidad que no sea por el amor. Y esa es la contraposición con Dios. Dios nos muestra que para llegar a los objetivos, Dios para todos los objetivos con los cuales Él llega por la fuerza del amor. El dolor de Jesús lo vemos descrito en Lucas 19, 41 al 44. A Jesús le hicieron la vida imposible. A Jesús Jerusalén lo quiso matar. Es más, Jerusalén lo llevó a la cruz. Sin embargo, cuando estaba antes de morir, fíjense, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, cuando estaba allí en el asno, en ese pollino de asna que todos pensaban que él se iba a declarar Mesías, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús, ¿qué hizo? Lloró por ella. Y quiero decirte, ¿por qué Jesús lloró por Jerusalén? Porque Jerusalén iba a recibir lo que merecía. Y entonces Jesús, cuando alguien recibe lo que merece, llora, se pone triste, porque el amor, el verdadero amor, cuando alguien recibe lo que merece, llora. El verdadero amor, cuando alguien recibe lo que no merece, se pone contento. Pero cuando alguien recibe lo que merece, llora. Y Jesús lloró porque Jesús era amor. Jesús vino a mostrar quién es el Padre. Y vuelvo a leer, versículo 41, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Pero ahora eso está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en los que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y rodearán y te atacarán por todos lados. En otras palabras, Jesús está describiendo lo que Jerusalén se merece. Y eso le daba tristeza. Versículo 44. Y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento que Dios vino a visitarte. ¡Oh! Y esto, los otros días, estudiando en ¿cómo se llama? Estudiemos juntos, con Ángelo. Y Ángelo me hizo ver esto. Y ahora Ángelo, yo sé que esto quizás, pero se confirma lo que estábamos estudiando. Ángelo, hablando del segundo mandamiento, me hizo ver algo. Que dice Dios allí que Él, a los que adoran imágenes, ¿qué va a hacer? Que Él visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros cuando dicen que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación, pensamos que Dios viene a visitarlos ¿para qué?
para destruirlos. Sin embargo, acá Jesús me está aclarando que cuando Dios visita, ¿visita para qué? Para salvación. Dice, tú no te diste cuenta que te vine a visitar para salvarte y me rechazaste. Y por lo tanto, sí, hay una ley de siembra y cosecha. Como tú no me quieres, yo voy a tener que respetar la libertad, pero Jesús lo dice llorando eso. Yo no quiero que tú recibas lo que mereces, porque te amo. Yo quiero que tú recibas lo que no mereces. Y para eso vine, para darte lo que no mereces. ¡Wow! Ese es el Dios que nos cambia la mente. Jesús viene a visitarte. Cuando tú te equivocas, Jesús viene a visitarte no para darte la consecuencia de tu pecado, sino porque Él sabe que ya estás cosechando las consecuencias de tu pecado y Él viene para manifestarte tu amor, su amor. Él viene para darte fuerza, para que sepas que si tú estás con Él y si lo dejas entrar, las consecuencias de tu pecado no te destruirán. Es más, las consecuencias de tu pecado te ayudarán a crecer si tú le das lugar a Él. Pero si tú no quieres, Él con tristeza, respetando tu libertad, tiene que escuchar a Satanás. Y Satanás se presenta delante de él y le dice, tienes que dejármelo porque él tiene que recibir lo que merece. Y entonces Dios ya no puede aplicar su justicia. No porque no quiera, sino porque tú no quieres. La mujer pecadora que encontramos en Juan 8, 1 al 11, esto también es revelador. Fíjense, dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en la multitud. Les hago una pregunta, ¿para qué traían estos fariseos a la mujer? ¿Para qué? Para acusarla, para darle a la mujer, ¿qué? Lo que merecía. Para condenarla, porque eso es lo que hace alguien que no ama. Alguien que no ama, condena. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Por qué había polvo en el templo? Porque esa maravilla del mundo, que era una gran maravilla, era considerada una de las maravillas del mundo, ese templo que construyó Herodes, todavía se estaba construyendo en la época de Jesús. Y entonces estaba lleno de polvo. Y entonces Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, porque estos fariseos venían, le decían, ¿qué dijo Moisés? Que la mujer debe recibir lo que merece. Y entonces ahora Jesús se agachó y empezó a escribir. Claro, mientras él escribía, los fariseos seguían empecinados en hacer caer a Jesús en la trampa. Y no se daban cuenta de lo que Jesús estaba escribiendo. Y quiero decirte algo. Siempre que tú lleves a un pecador delante de Jesús, Jesús va a ser abogado de él y se va a transformar en un juez tuyo. Siempre que tú chismosees de alguien y te alegres porque alguien está recibiendo lo que merece, y entonces lo digo, ¿viste lo que en la iglesia? Oh, ¿viste lo que le pasó a esta? ¿Viste lo que le pasó a este? ¿Viste lo que el hijo de este está haciendo? Siempre que tú hagas eso, estás llevando a ese pecador delante de Jesús. Jesús para ese pecador se va a transformar en un abogado y para ti va a ser un juez. Y quiero decirte que no es que Jesús va a ser un juez tuyo, sino que como tú no estás alineado con el corazón de Jesús, lo vas a ver como un juez a Jesús. Y Jesús escribía con el dedo en el polvo y dice,
como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Y este quién es? Pero cuando Jesús decía algo con tanta autoridad, los fariseos se daban cuenta que tenían que escuchar y ahora empezaron a prestar atención y Jesús siguió escribiendo en el polvo y escribía, ahí estaba el fariseo Francisco. Y decía, Francisco, tú te acostaste con esta chica, escribía Jesús, tal día, tal hora, tal fecha, en tal lugar. Estaba Pepe. Pepe se acostó con la vecina tal día, tal lugar. Y ahora empezaron a darse cuenta que Jesús sabía todo lo que ellos escondían. Y ahora empezaron a darse cuenta que esas piedras que traían tenían que arrojárselas, si era por recibir lo que merecen, tenían que arrojárselas a sí mismos. Estaban enojados. Dice, al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. El amor de Jesús es tan grande. Porque Jesús, que escribió la ley sinaítica en la roca, podría haber escrito los pecados de esos fariseos en las baldosas del templo. Y si lo hubiera hecho, hasta hoy estaríamos haciendo cola en Jerusalén para ver los pecados de aquellos fariseos. Pero Jesús en su amor escribió los pecados en el polvo para que la más pequeña brisa los borrara. Porque ese es Jesús. Porque Jesús no nos da lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Si nadie de ellos te condenó, entonces yo tampoco. Yo no te condeno, ¿sabes por qué? Porque soy santo. Ah, no, si era santo tenía que tirarle la cabeza, el primero que le tire en la cabeza a la mujer la piedra. Si él es santo, fuego consumidor para el pecado. Mi santidad está basada en el amor. Y el amor no se goza en darle a unas personas lo que merecen, sino que mi alegría está en darte lo que tú no mereces. Ah, pero entonces esta chica se va a ir a acostar enseguida con otro. Es que lo único que cambia a una persona es el amor. No es el miedo. No es el miedo a que me apedreen. Ustedes creen que esta chica quería ser apedreada, pero es que el miedo no te cambia el corazón. Lo único que te hace fuerte por dentro, lo único que te hace resistir el pecado que te hace daño, es sentirte amado y sentirte que vales. Porque cuando tú sientes que vales para Dios, entonces no quieres hacer nada que te destruya. No quieres hacer nada que te quite el valor que tienes por ser amado. No quieres hacer nada que te quite esa relación que tienes con alguien que te aceptó así como eres. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Te hace daño a ti. Algunos dicen que esta fue María Magdalena. No se sabe realmente. Y si fue María Magdalena, pareciera que volvió a caer alguna vez más. Sin embargo, cada vez que caía, ahora no se acordaba de que la podrían apedrear y se escondía, sino cada vez que caía, volvía a quien verdaderamente la amaba.
Y cada vez que caía, porque se vaciaba de amor, caía, encontraba gente que la deseaba, pero una vez que la deseaban y que la usaban, estaban dispuestas a llevarla al medio de Cristo para apedrearla. Ese es el amor humano, ese es el amor de la justicia que da lo que merece. Hoy te uso, mañana te doy lo que mereces. Hoy te uso para mi beneficio, hoy satisfago mis necesidades biológicas contigo, pero no tengo ningún tipo de apego emocional contigo. Ese es el amor del pecador. Ese es el amor pornográfico. Ese es el amor basado en un cuerpo, en una atracción sexual. No, María llegó a ser la primera a quien Jesús se le reveló después de resucitar. Y tuvo el privilegio de ser la primera en anunciar la resurrección de Cristo. Porque Jesús no te da lo que mereces. Jesús se alegra cuando tú recibes lo que no mereces. Y esta parábola del hijo enojado, conocidísima. Lucas 15, 11-32. Jesús contó una parábola y especialmente se la contó a los fariseos porque se enojaban porque Jesús se sentaba con publicanos y pecadores en la mesa. Y entonces dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice? Y le repartió los bienes. Qué interesante esto. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque este hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. ¿Quién fue el que pidió la herencia? El menor. ¿Cuándo se da la herencia? Cuando alguien se muere, cuando el padre se muere. Entonces, cuando este hijo se acerca al padre y le pide la herencia, realmente se acerca con una actitud muy petulante este hijo. Tremenda la actitud. Es como diciendo, papá, mira, ya estoy cansado, estoy esperando que te mueras y no te morís. Dame la herencia ahora. O sea, ya estoy cansado dame la herencia ahora. Y es interesante que dice que el padre le dio la herencia al hijo, ¿y a quién se la dio también? ¿A quién? Al hijo mayor. El hijo que no se fue. El hijo que cuando lo veía a este, ¿cómo le podríamos decir? A este hijo degenerado, ingrato, mequetrefe, no sé, lo miraba como diciendo, Ahora, qué interesante, pero es algo muy interesante. Yo no veo ninguna protesta acá del hijo mayor. Es más, de acuerdo a la tradición, el hijo mayor, cuando recibía la herencia, tenía que recibir ¿cuánto? El doble. O sea que le parecía muy mal lo que estaba haciendo el hijo menor, pero se quedó calladito. Y al final, cuando el padre le da la herencia, no le dice al padre, papá, no, yo sé que todavía no te moriste, quédate tranquilo, yo voy a tener paciencia. No, él también la agarra. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando teología, esto pasó ya hace 38 años, así que ya lo puedo contar. Resulta que en la universidad nos estaban cobrando algo que no tenían que cobrarnos. Y entonces cuando descubrimos que nos estaban cobrando algo que no tenían que cobrarnos, fuimos al decano de teología y le dijimos al decano de teología, mire, está pasando esto, esto y lo otro. Y el decano de teología nos dijo, yo no soy administrador, soy simplemente un decano. Si quieren, vayan y hablen con la administración, pero no me metan en esto a mí. Muy bien, entonces fui a hablar con el tesorero de la universidad y el tesorero me dice, Joel, mira, lo que vos estás diciendo es verdad, pero esto siempre se ha hecho así y vos no lo vas a cambiar. Y le digo, pero está mal. Vos no vas a cambiar las cosas, esto se ha hecho siempre así. Bueno, fui a hablar con el presidente de la universidad y como el presidente parece que ya sabía de qué iba a hablar, cuando le pregunté a la secretaria me dice, no te va a atender y no te quiere atender. Y no me atendió. Entonces reuní a mis compañeros y con mis compañeros dijimos, vamos a hacer una carta y vamos a levantar firmas con los compañeros.
Y entonces hicimos una carta y cuando iba a los otros compañeros me decían, Joel está siendo rebelde. Y a mis compañeros, a mis amigos le decían, están siendo un grupo de rebeldes. Y yo no voy a firmar. Y entonces habíamos 5 gatos locos, éramos quizás 30 o 40 los alumnos, 5 gatos locos firmando la carta. Y justo en ese momento llegó personal de la división. Y entonces pedimos hablar con el director del SALT de la división. Y cuando hablamos con el director del SALT, el director del SALT nos dijo, realmente esto, lo que ustedes dicen, pareciera, si es así como ustedes dicen, pareciera que no está bien esto. Dice, pero déjenme decirle un consejo, y nos dio un consejo muy, muy lindo. Dice, cuando ustedes vean cosas que se hacen mal, hablen en el lugar correcto. No, tienen que hablar, pero hablen en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto. Y bueno, creo que ustedes me lo están trayendo acá, creo que este es el lugar correcto. Bueno, resulta que al final tuvieron que revertir esa norma que tenían, que se había hecho por mucho tiempo. Y los que nos acusaban de rebelde, que hasta hoy quizás nos siguen acusando de rebeldes, recibieron el beneficio. Y no tuvieron que... pero ellos no firmaron. Pero recibieron el beneficio. Lo mismo pasó con este hermano. Claro, se quedó calladito, dijo, está muy mal lo que está haciendo mi hermano, pero recibió el doble de la herencia. Y sigue diciendo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Ahora viene la ley de causa y efecto, la ley de siembra y cosecha. Él, el hijo menor, comenzó a cosechar lo que había sembrado. Y entonces empezó a pasar gran necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Nos llegó a un momento totalmente oscuro en su vida. Comenzó a encontrarse consigo mismo. Comenzó el resultado de cosechar las consecuencias de sus malas decisiones, comenzaron a hacerlo reflexionar. Y gloria a Dios porque podemos cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque si no las cosecháramos, no aprenderíamos. Entonces, estando allí, volviendo en sí. O sea, tenemos que volver en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los jornaleros viven mejor que yo, que soy un hijo. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no me merezco nada, Padre. No me merezco. Y yo no sé cómo me va a recibir mi Padre. Pero bueno, es que acá yo estoy cosechando las consecuencias. Ahora me doy cuenta que mi Padre era mejor. Pero si vuelvo, yo no soy digno. Él no me va a recibir porque no me merezco. En el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le va a decir el hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él estaba dispuesto a dejar de ser hijo y ser un empleado del padre, con tal que el padre lo reciba. Entonces se levantó y fue a su padre. La mejor decisión que alguien puede tomar, que se siente indigno, la mejor decisión que tú puedes tomar si sientes que has pecado, la mejor decisión que tú puedes tomar si te alejaste de tu padre, si te malgastaste la herencia y te sientes que no mereces nada, la mejor decisión que puedes tomar es volver a tu padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, y cambió un poco ahora el hijo su verso, dice, Padre,
He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no merezco nada. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué comenzaron a regocijarse? Porque en la casa del Padre amaban. Y el amor se regocija cuando el pecador recibe lo que no merece. Y comenzaron a regocijarse. El Padre lo amaba. El Padre no había cambiado. El Padre seguía en su actitud continua con el Hijo, en una actitud de amor. Y estaba dispuesto a amar a pesar de que el Hijo no se merecía nada. Porque ese es el amor. No hay otro tipo de amor. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor, ¿qué pasó? Se enojó y no quería entrar. Porque el odio se enoja cuando alguien recibe lo que no merece. Es interesante porque alguien se puede portar bien y ser odioso. Un padre puede exigirle a sus hijos que se porten bien por el bien de ellos y ser odioso. Ojo, y esto es un tema delicado, porque si bien este padre no fue a buscar al hijo a los cerdos, porque este padre en amor sabía que el hijo tenía que cosechar las consecuencias de sus decisiones para que voluntariamente decida volver. Y cuando volvió no le recriminó nada, nada. Simplemente lo amó. Simplemente se regocijó en darle a su hijo lo que no merecía. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Y es interesante el diálogo que ahora hay, porque así como el padre salió a buscar al hijo pródigo, ahora el padre sale también a buscar al hijo mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ay, si yo fuera ese padre me hubiera encontrado con ese hijo. Yo le hubiera dicho: pero hijo, escúchame. Te di la herencia, el doble, ya hace cuántos años te la di. Si tú no mataste un becerro gordo, es por tacaño, porque podrías haberlo matado cuando querías para tus amigos y no lo mataste por tacaño. Si el becerro gordo te pertenece, pero como tú quieres recibir todo para ti, como tú no te alegras en recibir, que la gente reciba lo que no merece, para ti, tus amigos no merecían que tú mates un becerro gordo para ellos porque tú no sabes lo que es amar. Así lo hubiera dicho Joel. Malísimo. No, este padre dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo es tuyo. El problema es que no has aprendido a amar. Porque estás trabajando todavía por una herencia que ya tienes. Y nunca has creído que realmente te la he dado.
Y es interesante cómo termina este padre. Pero era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque este tu hermano andaba muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Fíjense que no dice y vamos a hacer fiestas, sino dice que ¿qué? Es que es necesario hacer fiesta cuando un pecador recibe lo que no merece. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia que hace fiesta cuando alguien recibe lo que no merece. Y una iglesia que se entristece cuando alguien recibe las consecuencias del pecado que merece. Pero resulta que la iglesia cristiana institucional ha cambiado las cosas. Y nos enojamos cuando alguien recibe lo que no merece. Y nos ponemos contentos cuando el pecador recibe lo que merece, destrucción. ¡Qué ciegos que estamos! No hemos conocido al Padre. Estamos en la iglesia trabajando por la salvación. Estamos en la iglesia trabajando por una herencia que pensamos que nos la van a dar en la Nueva Jerusalén, cuando ya la recibimos desde antes de la fundación del mundo. Y todas esas dudas las tenemos porque todavía no conocemos al Padre. Nos es tan importante la herencia, nos son tan importantes las bendiciones del Padre, que simplemente estamos con Él para no perder las bendiciones que nos da. Estaba en una iglesia de pastor cuando comencé mi ministerio. Y había dos jovencitos que se conocieron. Y esos jovencitos cometieron un error. Se adelantaron al plan que Dios tiene para que seamos felices. Y en vez de la chica quedar embarazada después de casarse, quedó embarazada antes. Y claro, con esto alguien puede decir, Joel, ¿estás predicando el pecado? No, no estoy predicando el pecado. Ya las consecuencias del pecado son suficientes como para que nosotros le añadamos castigo al pecado. Ya el pecado castiga por sí mismo. Esta chica que no estaba preparada para casarse, ahora tenía que ser no solamente casarse, sino tener que ser madre. Se estaba atragantando en los pasos que la vida naturalmente nos da para que nosotros podamos ser felices. No lo entendemos eso, lastimosamente, porque somos necios y pensamos que cuando Dios nos da un consejo es porque nos quiere probar la fe. No, Dios nos da un consejo para que seamos felices, para que vivamos ordenadamente. Pero ellos se equivocaron y tomaron una decisión madura. Dijeron, no vamos ni a abortar, nos vamos a casar y vamos a criar este hijo. Y cuando ella ya estaba con la pancita, una pobre diaconisa tiró en la junta una idea. Vamos a hacerle un baby shower a esta chica. Claro, como era en Argentina, dijeron, vamos a hacerle una lluvia. Y el primer anciano dijo, ¡ja! Lluvia de palos le vamos a dar. No vamos a probar el pecado en esta iglesia. Hijo mayor, trabajando por la herencia. Todo aquel que trabaja por la herencia vive enojado. Porque trabaja para merecer algo. Y cuando alguien que está al lado de él recibe lo que no merece, le da tanta rabia porque él está trabajando, que se ensaña contra esa persona y quiere apedrearla. Gracias a Dios, Dios no da lluvia de palos. El único que da lluvia de palos es Satanás. Es el pecado. Dios lo único que hace es dar una lluvia de amor. Y por eso quiero hacer una apelación, especialmente a aquella persona que llegó aquí esta mañana, que quizás yo no conozco. Quizás la persona que está escuchando por internet, que no conozco.
y se siente que no merece, se siente indigna, porque ha desperdiciado su vida, ha desperdiciado la herencia, ha vivido desordenadamente. Hoy yo quiero decirte en el nombre de Dios que Dios te trajo aquí porque Dios salió a tu encuentro para abrazarte. Dios salió al encuentro para vestirte con ropa limpia. Dios hoy te abraza y te da un beso porque la alegría de Dios, la alegría del amor es darle a las personas lo que no merecen. Y por eso tú eres bienvenido en este lugar. Tú eres bienvenido en el reino de Dios. Tú, al volver a Dios, le vas a sacar la sonrisa más grande a Dios y Dios va a estar dispuesto a matar al becerro porque es necesario hacer fiesta por tu vuelta. Una fiesta de amor. Y por eso, simplemente quiero decirte, no des más vuelta. No te quedes en el chiquero. Vuelve al Padre, que te recibirá con alegría. Y quiero terminar hablándole a aquel que está trabajando por la herencia, aquel que todavía no aprendió a ponerse feliz porque alguien reciba lo que no merece, aquel que vive enojado tratando de que todos reciban su paga. Yo quiero invitarte hoy que aceptes la invitación de tu Padre y que de una vez por todas estés dispuesto a entrar al banquete. Entra al banquete de los que aman. No te quedes fuera del banquete, allí enojado. No eres feliz en la religión, no eres feliz cuando estás compartiendo con los demás, no eres feliz porque estás siempre enojado, estás buscando que todos reciban lo que merecen. No, hoy Dios te invita a que entres en el banquete de los que aman. Y cuando entres al banquete de los que aman, entonces vas a empezar a ser feliz. Y te vas a dar cuenta que el primero que te vendrá a abrazar será tu hijo menor, tu hermano menor, perdón. Y te abrazará porque tu hermano menor entendió algo, que fue totalmente ingrato cuando hizo lo que hizo, que fue totalmente egoísta, que fue un vanidoso, que fue un ambicioso. Pero ese hijo menor recibió el abrazo del Padre. Y al recibir el abrazo del Padre, entonces, ahora también, él abrazaba a su hermano. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a recibir el abrazo de tu hermano menor? De aquella persona que siempre despreciaste. Quiero decirle a aquella persona que le cuesta tanto perdonar y está tan enojada o enojado con aquel que se equivocó con él o con ella. Quiero invitarte a que entres al banquete de los que aman. Y dejes de pensar qué merece aquella persona que te hizo daño. Deja de pensar eso porque te das cuenta que lo único que te hace es amargarte la vida. No has ganado nada con el rencor. No has ganado nada con exigir justicia humana. No has ganado nada con pagarle al otro lo que se merece. No has ganado nada. Lo único que has ganado es enojo, es amargura, es esclavitud. Entra al banquete de los que aman y recibe el abrazo de tu Padre. Que en ese abrazo todos quedamos unidos en amor. Que Dios te bendiga.